Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, ¿quién sabe o quién le ha pasado, por lo menos ha comentado en algún momento o ha dicho, ¿verdad? Pareciera que estoy yendo contra el viento, ¿verdad? Cuando a veces queremos caminar o queremos avanzar y el viento nos es contrario, ¿no es verdad que se hace un poco difícil, no es cierto? ¿Sí? Y sin decir si el viento es más fuerte que nuestras piernas, es más difícil todavía. Y eso es un poco lo que ocurrió con el personaje que nosotros vamos a ver, el cual nos va a llevar al desarrollo de la palabra de hoy. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Jonás. Está en el Antiguo Testamento. Y si bien nosotros vamos a leer los 3 primeros versículos ahora, vamos a estar prácticamente parafraseando o tomando para desarrollar este mensaje todo el capítulo 1 y el inicio del capítulo 2. Pero el que vamos a leer ahora es el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Así que quien no tenga Biblia, por favor, póngase al lado de alguien que tiene Biblia para que salgamos de este lugar diciendo que Dios dice y no diciendo el pastor dice, ¿no es así? Sino diciendo lo que Dios dice. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Están todos con sus ojos pegados a la Biblia? ¿Sí? Busque a alguien ahí, si no tiene Biblia, busque a alguien. Aquí, mire, Jorge está con la Biblia. ¿Alguien puede quedarse cerca de Jorge para estar junto con Jorge? Jonás capítulo 1. Jonás. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Con el viento en contra es el mensaje del título de hoy y comienza de esta manera con el libro de Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová o palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿A quién le está diciendo? A Jonás. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, no a Nínive, sino a Tarsis. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra y no es la mía, y de la misma forma te ruego que sea tu espíritu el que enseña y ministra en cada corazón, y no sabiduría humana, no emoción ni manipulación de hombre. Yo te ruego, Padre, que sea vaciado mi ser, Padre, de toda intención que está fuera de tu palabra y tu voluntad para esta tarde, comenzando con mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí, porque de esa manera, Señor, es la única en la cual tenemos garantizada que tu palabra dará fruto en cada corazón y cada mente que está dispuesta esta noche, fruto abundante para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu lugar. En primer lugar, nosotros vemos aquí, comenzando estos primeros versículos, un distintivo que caracteriza a Dios. Y ese distintivo lo vemos a través de todas las Sagradas Escrituras y nos hace por lo menos confirmar que es el Dios de la Biblia el que le está hablando a Jonás.
¿Cuál es este distintivo? Bueno, el distintivo es que Dios, presta mucha atención, es el que da el primer paso. Dios es el que toma la iniciativa en todo momento para alcanzar al ser humano. Nosotros vemos aquí que viene y le dice, vino palabra de Dios a Jonás. O sea, vino Dios a hablar, a buscar a Jonás. Y nosotros lo vemos esto todas las escrituras. Es importante que lo tomemos en cuenta. Tal vez no sea lo más apropiado para la introducción de este mensaje, pero yo creo que muchas veces nosotros es algo importantísimo que pasamos por alto. ¿Y qué es? Que Dios es el que da el primer paso, es el que da la iniciativa. ¿Fue así en la creación? ¿O acaso alguien le dijo a Dios que debía crear el universo y toda su expansión? No, ¿verdad? Alguien le aconsejó al Señor. ¿Fue acaso alguien que le dijo a Dios que debía de crear al ser humano y que debía hacerlo a imagen y semejanza de él? Alguien le dijo eso a Dios. El ser humano lo aconsejó. No, Dios tomó la iniciativa. Dios dio el primer paso. Inclusive cuando el ser humano peca, cuando Adán y Eva pecan, no es Adán y Eva que da el primer paso para ir a buscar a Dios y decirle lo que habían hecho, ¿no es verdad? ¿Quién es el que da el primer paso? Dios da el primer paso y le dice, ¿por qué te escondes? ¿Qué estás haciendo? En la elección de su pueblo, de donde vendría el linaje del Mesías, cuando él elige a su pueblo, ¿quién da el primer paso? ¿Abraham o Dios? Dios da el primer paso y le dice, Abraham, óyeme, deja tu tierra y tu parentela. Y no únicamente eso, sino que también vemos que en el Nuevo Testamento, la era de la gracia, no es el ser humano tampoco el que da el primer paso en buscar a Cristo. No, es Dios el que deja su trono y se hace carne y viene a habitar entre nosotros y muestra su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios deja su trono y viene, toma la iniciativa, da el primer paso para venir al encuentro del ser humano que estaba perdido. Es más, Jesús dice lo siguiente en Juan 6:44. Mira lo que dice aquí y presta atención a esto. Ninguno puede venir a mí. ¿A quién? En este caso a Jesús, está hablando a Jesús, ¿verdad? Yo sé que no saben todo, no le va a venir de momento todo el texto, pero Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. O sea que el que da el primer paso, el que despierta en el ser humano la necesidad de buscar de Dios, no es el ser humano. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Cada uno de nosotros nos fuimos y nos descarriamos como oveja que no tiene pastor, y cada uno ha buscado su propio camino. Somos enemigos de Dios, mas Dios decide empezar el llamado hacia el ser humano, atraerlo hacia Él. Y yo quiero que prestemos atención a algo. Tú tal vez hoy piensas que estás aquí o que has llegado al camino de Dios o has llegado a una iglesia en donde la palabra te va a ser predicada porque, bueno, alguien te dijo, y es verdad, alguien te dijo. Porque, no sé, porque tú decidiste en primer lugar. Y yo quiero decirte lo siguiente. Si nosotros hemos venido a Dios, no es porque nosotros dimos el primer paso, sino que Dios dio el primer paso en incomodar nuestros corazones para que lo busquemos a Él. Entonces vemos aquí en primer lugar una característica de Dios revelándose al ser humano y aquí revelándose a Jonás. Y Dios se revela, o sea, se da a conocer para que sepamos quién es Dios, para que después nos digamos, ¿verdad? Bueno, como hoy existe o muchos tiempos ha existido, cada uno se crea el Dios de su propia imaginación o el Dios de su propia conveniencia. No, Dios se da a conocer, se revela al ser humano y de la misma forma también Dios da a conocer su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Lo que espera Dios de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y en este caso viene voz del Señor a Jonás y le dice, levántate,
ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y aquí vemos algo. Jonás no le estaba pidiendo a Dios que le muestre su voluntad. No le estaba pidiendo a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? No, Dios da el primer paso y se revela a Jonás y le dice qué es lo que Dios quiere que Jonás haga. De forma clara y de forma directa. Y esto no ocurre únicamente con Jonás, sino que Dios quiere que el ser humano tenga fácil conocimiento de Él. Y no únicamente el conocimiento de Él, sino el fácil conocimiento de lo que Él quiere, de su voluntad. Y aquí nosotros estamos en un temita que voy a ponerme un poco monótono, ¿puedo? Bueno, no me dieron, ok, ya me dieron permiso, por lo menos 2. En la voluntad de Dios, o en lo que Dios quiere, hay una voluntad soberana, ¿verdad? Que se la define como la voluntad oculta de Dios. Y esa voluntad nosotros no tenemos la necesidad de conocerla. Mas lo que es necesario, Dios lo ha dado a conocer. O sea, Dios no se ha escondido. En ningún momento Dios ha quedado oculto, sino que Dios se ha dado a conocer. Y esa voluntad que Dios ha dado a conocer se la define con un término ya más técnico como la voluntad revelada, como vimos aquí en Jonás, o preceptiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esa voluntad, lo que Dios quiere y espera del ser humano, no ha quedado oculto. Y dentro de ella, tenemos la revelación general de Dios. ¿Qué es esto? Todo ser humano, aunque nunca haya ido a una iglesia, aunque nunca haya escuchado hablar del Dios de la Biblia, aunque no sea cristiano, todo ser humano, Dios le ha dado la oportunidad de que pueda conocerlo. Que eso se llama la revelación general de Dios. ¿Y dónde nosotros vemos eso? Bueno, por favor, dejando abierto en Jonás, si es que tú quieres, si no lo busca después, en Romanos capítulo 1, versículo 19, mira lo que dice aquí. Porque lo que se conoce de Dios se les es manifiesto. ¿Por qué? Pues Dios lo manifestó. Lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Claramente visibles, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas, lo que de Dios se conoce, Dios lo ha dado a conocer, en primer lugar, dentro del ser humano, con su conciencia. Todo ser humano, aunque no haya leído una Biblia, sabe que matar a alguien está mal. ¿No es así? Todo ser humano, aunque no haya leído una Biblia y no es cristiano, sabe que tomar la mujer de su vecino, su amigo, está mal. O toda mujer sabe que tomar el esposo de su amiga está mal. Aunque no haya leído una Biblia, no sea cristiana, nunca haya escuchado de Dios. Todo ser humano sabe que robar está mal. ¿Por qué nosotros tenemos ese entendimiento aunque nunca hayamos ido a una iglesia o leído una Biblia ni conocido del Dios de la Biblia? ¿Por qué? Porque lo que es manifiesto de Dios, Dios se lo ha dado a conocer al ser humano y el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios.
Y la ley de Dios, la cual no está escrita, pero no ha sido mostrada a esa persona, esa ley está impresa en su conciencia, lo cual le muestra que hay un Dios moral. Y de la otra forma en la cual Dios se da a conocer quién es y su voluntad de manera general, como nos dice aquí, es mediante la creación. No hay mejor predicador de Dios, no hay mejor que la creación misma. Por eso se nos dice que los cielos cuentan, predican la gloria, la majestad, lo impresionante de Dios, y el firmamento nos muestra la obra de sus manos. Cuando nosotros quedamos tan impactados con una creación tan vasta que no podemos ni siquiera hasta el día de hoy, con todos los avances, llegar a entender o conocer, eso, dice Dios, debe de conducirlo a la grandeza y al conocimiento de un Dios más grande que esa creación. Por eso dice, ninguna persona tiene excusa y decir que Dios no le ha sido revelado, no se le ha dado a conocer. Y con esto también nosotros desmantelamos un poco ese mito, ¿verdad? ¿Cuál mito? De que para conocer la voluntad de Dios se requiere llevar a cierto nivel de espiritualidad o a una dimensión espiritual, ¿no es así? Nosotros somos especialistas en hiper espiritualizar las cosas. No, aquel sí, no, aquel lo que pasa es que aquel ayunó 41 días. Y ese sí pudo conocer la voluntad de Dios, mi amado hermano. No. Dios no es tan complicado como eso. Su voluntad Él quiere darla a conocer con facilidad a todo ser humano. Por lo tanto, no está reservada solo para un grupo de personas de una élite, sino que esta revelación general ha sido dada a toda la humanidad. Hablando de la revelación general. Pero también nosotros tenemos lo que es la revelación particular de Dios, de cosas más específicas. Como nosotros vemos en este caso, a Jonás se le presenta de forma personal, ¿no es así? Y le dice qué es lo que quiere que Jonás haga. Y aquí nosotros en esta revelación particular de Dios, de su voluntad, nos empieza a ser conocida a nosotros en la medida, sobre todo, cuando vamos aprendiendo ¿qué? Cuando vamos aprendiendo ¿qué? El horóscopo, la carta astral, aquí. Cuando vamos aprendiendo el karma, ¿cómo vamos conociendo más de lo que Dios quiere, de cuál es su voluntad? De forma gradual se nos da a conocer. ¿De qué manera? La palabra de Dios. La palabra profética más segura a la que hacemos bien tomar en cuenta sobre todas las cosas es la palabra de Dios. En la palabra de Dios yo encuentro su voluntad particular para mi vida. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el soltero? ¿Qué es lo que Dios quiere o espera de un soltero o de una soltera? ¿Cuál es su voluntad? Que vaya experimentando, probando para ver con quién se va a llevar bien. No. ¿Y cómo saben? Ustedes saben. Si es el llamado de esa persona a quedarse soltera, que quede soltera y sirva al Señor, porque va a tener mucho más tiempo que alguien casado y con hijos. Más energía, más recursos, de todo, de tiempo, económicos y todo. Que guarde su soltería para servir al Señor, para ser un instrumento de su reino. Y de esa manera, esa persona va a encontrar la misma plenitud que encuentra aquel que tiene el llamado a ser casado. Ahora, si esa persona está soltera, pero tiene el llamado a ser casada,
¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que esa persona haga? ¿Que se ponga en modo cacería? Buscando, a ver, como león rugiente. No, no, ese es otro versículo. Ese es otro versículo. No, no. Que espere en el Señor. Que espere en el Señor. Porque si Dios ha puesto el deseo en su vida, en su corazón, de tener un esposo o una esposa, de la misma manera, en el momento oportuno, mientras estás sirviendo al Señor, mientras estás buscando al Señor, mientras estás santificando más, no te preocupes que Dios va a dar a aquella persona que tiene preparada para su vida, que la va a ayudar o lo va a ayudar a fortalecerse y crecer más en Dios, en el llamado de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el casado? Y ahí podemos encerrar muchas cosas. Pero para el esposo, que sea la meta del esposo, amar a su esposa, ¿cómo? Yo pensé que las esposas iban a saltar ahora, como Cristo amó a la iglesia. Esa es la voluntad del Señor para nosotros como casados principal, que Jesús sea nuestra cabeza, que Él sea la autoridad sobre el esposo, sobre el hombre. Y al ser Jesús la autoridad de ese hombre, va a reconocer cada vez más el amor que le ha sido derramado a él, que le ha sido expresado a él y le es expresado, y no va a tener cada vez menos problemas en amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, porque él está viviendo ese amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la casada, para la esposa? Los esposos tampoco dijeron nada. Que respete a su marido. Tenemos muchas cosas más, ¿no es así? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una de las tantas, que seamos agradecidos al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios con alguien que ha sido alcanzado por Cristo? Que tome su propia cruz, que se niegue a sí mismo y siga a su Señor. ¿Tú viste? La voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas, de forma general y particular, nos ha sido revelada. Y a Jonás, Dios le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Clarito, más claro que el agua, ¿no es así? Y aquí nosotros vemos que Jonás tenía por lo menos 3 opciones. La primera opción es no hacer nada. Sí, Dios me habló, Dios me dijo, eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad, pero está bien. Yo voy a continuar con mi vida como está. Voy a hacer de cuenta que Dios no me habló para este tiempo, sino que en el momento en el cual yo sienta en mi corazón. ¿No es así? Yo sé que Dios quiere eso, pero en el momento en el cual yo sienta en mi corazón, ahí obedeceré al Señor. Y podría haber seguido con su vida como nada, como que si Dios no le hubiese dado a conocer su voluntad. En segundo lugar, podemos hacer lo que Jonás hizo. Y lo que Jonás hizo, cuando recibe la palabra y la voluntad, lo que Dios quería, Dios le dice: ve a Nínive y le pregonas a aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, no a Nínive, sino a Tarsis. Y es interesante porque Nínive está en el lugar opuesto a Tarsis. Nínive estaba al oeste de Israel y Tarsis estaba al este de Israel. O sea, Dios le dice a Jonás: ve hasta tal lugar
Y Jonás corre, huye de la presencia de Dios y va al lugar contrario, al lugar opuesto al que Dios le había dicho. Esta es la segunda opción que nosotros podemos tomar. Y nos continúa diciendo, si tú lees ahí, en el versículo que sigue, que Jonás halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. O sea que Jonás estaba bien decidido, bien determinado para decir, yo sé que tal vez esto es lo que Dios quiere que yo haga, pero yo me voy a tomar mi tiempo. Yo me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir en un crucero y veré si en algún momento hago aquello que Dios me está diciendo. Y huye en lugar contrario al de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Debemos de reconocer algo nosotros. Que la mayoría de veces es o la opción 1 o la opción 2 la que gran parte de nosotros tomamos. Huir. Huir al lugar contrario del de la voluntad de Dios. Esta es la tendencia más común que el ser humano tiene. La tendencia más común es hacer lo que hizo Jonás. Porque la naturaleza dentro de nosotros justamente se vuelca la balanza hacia ese lado. Nosotros tenemos que reconocer que en primer lugar, la opción que más nosotros tomamos es o no hacer nada cuando Dios nos dice su voluntad o ir contrario a la voluntad de Dios. Y lo interesante, ¿sabes qué? Es que no nos especifica la razón por la cual Jonás no quiso hacer lo que Dios le había dicho. Los entendidos, los eruditos especulan en base a lo que nos cuenta en el libro, lo que sigue después en la historia, es que una razón pudo haber sido que el pueblo de Nínive, sus habitantes, eran terribles. En el libro del profeta Nahum nos cuenta algunas de las cosas de lo que estos habitantes hacían. Era un pueblo terrible. Era un pueblo bárbaro en las cosas que hacía y también en su trato los unos con los otros. Y ni hablar si venía un extranjero a decirles que se arrepientan. Entonces dicen que una de las razones por las cuales Jonás tal vez decidió huir en lugar de ir a Nínive es por miedo a lo que le podía suceder si un israelita va al medio de una ciudad pagana, gentil, con habitantes tan terribles y malvados, diciéndole que se le arrepientan. Y hace un poco de sentido. La otra hipótesis es de que Jonás no creía que fuesen dignos de una oportunidad de parte de Dios, sino que lo que realmente merecían era que el juicio de Dios cayera sobre ellos. No se nos especifica el motivo, pero de seguro había un motivo. Y de la misma forma, ¿sabes qué? Hay motivos en nosotros por los cuales, conociendo lo que Dios quiere, no hacemos nada o hacemos algo contrario. Siempre encontramos una excusa, una justificación, una razón, un motivo para no hacer nada o por hacer contrario a lo que Dios nos dice. Yo voy a ir a los más comunes, a los generales, y uno de ellos es, bueno, pero estamos en otro tiempo hoy. No son los tiempos como los de antes. El mundo ha cambiado. Y hoy todos hacen esto. Hoy es común para todos, hasta las buenas personas lo hacen. Y de esa forma justificamos el pecado mismo, aunque Dios lo desapruebe.
Otra de las cosas que nosotros hacemos es decir, bueno, yo voy contrario a la voluntad de Dios porque Dios conoce, Dios me sabe, y Él sabe que la carne es débil. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hasta usamos versículos bíblicos, ¿no es así? Para nuestra conveniencia, supuesta conveniencia. A la verdad nosotros podemos encontrar razones, podemos encontrar motivos para no hacer nada cuando conocemos lo que Dios quiere o ir contrario a lo que Dios quiere, pero ¿sabes qué? Eso no nos evita de tener un fruto de aquello que nosotros estamos haciendo. Eso no le evitó a Jonás de decir, ¿sabes qué? Yo me olvido de Dios, yo voy contrario a lo que Dios quiere, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios me está diciendo, voy a ir contrario a eso y no tener ningún fruto de esa decisión que se estaba tomando. Porque si tú conoces la historia, y vamos a ver ahora, sabemos perfectamente lo que ocurrió con él. Lo que ocurrió en ese momento, que Jehová, el Señor, hizo levantar un gran viento en el mar, en aquel barco, en aquel crucero que Jonás se había tomado para ir en dirección opuesta a donde debía de ir. Y hubo en el mar una tempestad tan grande, nos dice en el versículo 4 del capítulo 1, que se pensó que la nave se iba a partir. Y los marineros tuvieron miedo. El huir contrario a lo que Dios quería de Jonás no lo libró de frutos, de una consecuencia de esa decisión que él estaba tomando. Él fue este crucero de placer, pero lo que menos encontró fue eso, sino que comenzó en el lugar a levantarse una tormenta, una gran tempestad. Y sabes, hermano, muchas tormentas en mi vida han venido como fruto o consecuencia de no hacer nada cuando sé lo que debo de hacer, o de ir contrario a lo que sé que debo de hacer, que Dios está esperando de mí. Y yo creo que muchos de nosotros han venido tormentas a nuestra vida, situaciones en nuestra vida tristes, difíciles, en las cuales alguna de ellas fue el fruto o la consecuencia de no hacer nada cuando sabíamos que debíamos de hacer, o de ir contrario a lo que sabíamos que debíamos de hacer, que agradaba a Dios. En este caso fue Dios el que levantó en esta tormenta. Pero en nuestras vidas a veces ni siquiera es necesario Dios para que se empiecen a levantar tormentas, se empiecen a levantar crisis, situaciones difíciles. Son nuestras propias decisiones de ser rebeldes en contra de Dios los que nos llevan a estos lugares en donde empezamos a ver el fruto de los pasos y la vida que estamos llevando. Y después empezamos a preguntarnos por qué estamos de esta manera, qué es lo que hemos hecho. ¿Por qué nos está pasando esto? Es más, hasta algunos se atreven a decir, yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿y en dónde está Dios? Nosotros vemos aquí que no únicamente fue afectado Jonás en esta tormenta o estando en este barco, sino que los marineros comenzaron a tener miedo. Y no eran ellos los que estaban huyendo de Dios, ¿no es así? Era Jonás. Pero los marineros que no tenían nada que ver con la decisión que Jonás había tomado, también estaban viendo el fruto de lo que no habían sembrado. Y esto nos dice algo a nosotros. Que nosotros, cuando decidimos huir de Dios o no hacer nada cuando conocemos la voluntad de Dios, de forma directa, presta mucha atención, o indirecta, estamos involucrando a otras personas en nuestras decisiones. Estamos involucrando a otras personas con el fruto de lo que nosotros hacemos. Involucramos a veces a nuestra familia en decisiones que nosotros tomamos. Un esposo puede llegar a su crisis de edad o en su matrimonio
estar cansado de la rutina, decir yo merezco ser feliz y abandonar a su esposa. Y hasta justificarse en eso. Pero él sabe que eso es contrario a lo que Dios quiere. Y aunque el fruto lo cosecha él, también lo cosecha toda su familia. Y lo mismo va para una esposa, para una madre. Lo mismo va para un joven. Cuando un joven ha sido criado en un hogar, se le ha enseñado los principios por los que debe andar, se le ha enseñado la palabra de Dios, y ese joven decide ser ese hijo pródigo que va a desperdiciar su vida, y ese joven tristemente cae o en drogas o cae en problemas, está en problemas. No es únicamente ese joven que ha decidido huir de la voluntad de Dios el que paga las consecuencias, sino que las paga y las sufre toda la familia. ¿No es verdad? Y si nosotros no entendemos eso, ¿qué caso más directo que el que Dios nos muestra con Acán? En Josué 7:7, donde se nos cuenta que después de la victoria que el pueblo de Dios tuvo sobre Jericó, y salieron victoriosos de esa batalla, la cual era muy difícil, se nos dice que sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía de ser apartado para el Señor. Israel desobedeció. Israel completa, el pueblo completo desobedeció. 1000 personas desobedecieron. No, nos dice en el versículo siguiente, un hombre llamado Acán había robado alguna de las cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Y si tú continúas leyendo la historia, sabes lo que ocurrió con Acán, y no solo con él, sino que también con su familia. Y esto yo no lo puedo pasar con ligereza. No lo puedo pasar como desapercibido, porque vuelvo a repetir, esta es muchas veces la opción que nosotros más tomamos cuando conocemos la voluntad de Dios, hacer de cuenta que nada hemos escuchado, o en otro caso, ir contrario, hacer lo opuesto a su voluntad. ¿Sabes qué ocurría con Jonás en el medio de la tormenta? Mientras todos tenían miedo porque la nave casi se partía. ¿Sabes qué ocurría con nuestro pequeño Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba clamando. Estaba orando en lenguas. Estaba diciendo, Señor, heme aquí, me arrepiento. ¿Sabes qué estaba haciendo nuestro Jonasito? Estaba durmiendo. Dice aquí Jonás capítulo 1, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y vinieron ahí el patrón de la nave y los marineros se acercaron a él y le dijeron, ¿qué duermes, dormilón? Levántate y por lo menos clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. Y esto ocurre muchas veces cuando estamos viendo el fruto de haber ido contrario a la voluntad de Dios y empiezan a venir tormentas. Hay inclusive muchas personas que ni siquiera se dan cuenta. Están dormidos pensando que nada está ocurriendo. Están dormidos pensando que todo está bien, que no hay ningún problema en haber actuado de esa manera. Hay muchos que toman la posición de Jonás. ¿Sabes qué? Esto es una tormenta que ocurre. Siempre hay tormentas en el medio del mar. Estas cosas siempre le ocurren a todo el mundo. Empiezan a ver eso como algo normal y común y no se están dando cuenta que es la alerta de Dios que está anticipando, que le está mostrando, que le está diciendo que se levante, que ponga sobre sus pies y comience a buscar del Señor. Y tú sabes que esto es triste porque no ocurre esto con personas que no conocen al Señor.
Hay muchos cristianos que le han entregado su vida a Cristo y una vez que han conocido la benignidad de Dios, han sido alcanzados por el Señor, comienzan a verse ellos como dueños de su vida y hay áreas en donde deciden caminar a su manera o contrario a la voluntad de Dios y empiezan a venir tormentas, problemas en su vida, situaciones en su vida y se quedan dormidos, creyendo que nada va a suceder con su nave, que nada va a suceder con su familia. Hay personas hoy que no están meditando, no están leyendo la palabra de Dios, no están teniendo un tiempo de oración, no están buscando la santidad cada día más en su vida. Y la tormenta está comenzando a venir, azotando la nave y no se dan cuenta. Están dormidos. Mas aquí vienen y lo alertan y le dicen: ¿qué estás haciendo tú, dormilón? Levántate y clámale a tu Dios. Y esa es la postura que nosotros debemos de tomar. Y nos continúa diciendo que dijeron cada uno a su compañero, porque ellos no sabían por qué era que estaba esta tormenta. Y marineros expertos veían que era algo inusual, porque un marinero está acostumbrado a las tormentas, ¿no es así? Si fuese una tormenta común del mar, dirían, bueno, esta tormenta, pero no, se ve que no era algo normal, fuera de lo común, y querían ver el motivo por el cual había venido esa tormenta. Y dijeron cada uno a su compañero en el versículo 7, venid, echemos suerte, ¿para qué? Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal y por causa de quién había venido este mal. ¿Por causa de quién había venido este mal? Jonás. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, dinos ahora, desembucha, déjanos saber por qué nos ha venido este mal. ¿Por qué está sucediendo esto en esta nave? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Te comenzaron a hacer un interrogatorio. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová mi Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Jonás se los había declarado. Y le preguntan a Jonás, Jonás, ¿y qué haremos ahora contigo? Acá en el barco no te podemos tener. Estamos en el medio de este océano y hay una terrible tormenta, pero en el barco, Jonás, no te podemos tener. Eso ocurre muchas veces, ¿sabes qué? Con aquellos que han nacido de nuevo y quieren volver al mundo. El mundo les dice, este barco no te puede tener. ¿Qué hacemos, Jonás, contigo? Y Jonás les dice, écheme al mar. ¿Qué otra opción tenía? La otra opción tal vez sería matarlo en el barco, ¿no es así? Y Jonás dice, no, antes que me maten en el barco, prefiero, tal vez tenga una posibilidad en el medio del mar. Estoy parafraseando, esto es especulación, no lo dice. Dice, échenme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira lo que comienza aquí. Comienza primero un reconocimiento de Jonás, de que por causa de él estaba ocurriendo eso en ese lugar. Él comienza a reconocer. Y entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y saben qué ocurrió? El mar se aquietó de su furor.
Y ahí Jonás podría haber pensado y dicho, bueno, yo he reconocido que he huido de la presencia de Dios. Ahora por lo menos el mar está calmado. Le gritaré a los marineros que me tiren por lo menos una balsa y me aten con una piola y me lleven hasta la orilla. No es así, estoy solamente imaginando. Y acá se terminó todo y bueno, y todos estamos felices y contentos y colorín colorado, ya esto se ha terminado. Pero ¿sabes qué? No fue así. Porque Dios tenía preparado para Jonás un gran pez que se lo tragase. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches en la oscuridad. 3 días y 3 noches en un lugar de desesperanza total. 3 días y 3 noches en un lugar de muerte. Inclusive Jesús compara su estadio de 3 días ausente en la tierra, en lo terrenal, con esos 3 días que Jonás estuvo en el vientre del pez y en la oscuridad. Y nosotros vemos que aquí, en estos 3 días y 3 noches, un lugar de muerte, un lugar de desesperanza, fue ahí en donde Jonás se dio cuenta quién verdaderamente es Dios. Fue ahí donde se dio cuenta Jonás que no únicamente Dios se daba a conocer, que no únicamente Dios mostraba su voluntad, sino que Dios era soberano sobre toda la creación y usar cada uno de sus elementos, usar a cada una de las personas, aunque sean gentiles, para traer de vuelta a Jonás al camino donde él debía de estar. Usó este tiempo en este pez para hacer el lugar en Jonás, ese lugar de encuentro con Dios, en donde Jonás en el capítulo 2, mira lo que él dice, estando en el vientre de este pez, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás se dio cuenta que la voluntad de Dios no era una opción para él, que la voluntad de Dios soberana se cumple. Se cumple. Y esto no nos puede llevar a nosotros a malinterpretar la voluntad del Señor. Porque yo no sé si te pasa a ti, o tal vez después que medites en este mensaje podrías llegar a esta conclusión y decir, bueno, la voluntad de Dios es un castigo. Y eso lleva a muchos a malinterpretar lo que Dios quiere. Como algo que se impone para causar dolor. Que es algo de mal gusto. Que se está obligado a hacer. Y tristemente muchos ven la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, de esta manera. Y se imaginan a Dios como demandando que se rindan a Él. Y que pone un grupo de reglas, un grupo de condiciones. Y que dice, hazlo a mi manera o te desamparo. Pero sin embargo, cuando se nos habla de la voluntad de Dios, no se nos dice nada de esto. Sino que se nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, cuando se nos habla que debemos de transformar nuestro entendimiento, se nos dice que cuando nuestro entendimiento es transformado, no vemos la voluntad de Dios como algo terrible, como algo que es para causarnos dolor, sino cuando nuestra mente es transformada, comprobamos que la voluntad de Dios es buena, no solamente buena, es agradable y es perfecta. Por eso,
aunque la tendencia o la opción en la cual nosotros más tendemos a ir es a no hacer nada cuando conocemos la voluntad de Dios. O a ir contrario a la voluntad de Dios. La opción más sabia e inteligente, aunque también es la más difícil, es aceptar en el tiempo presente la voluntad y la dirección de Dios para mi vida. Voy a volverlo a repetir. Aunque nosotros la mayoría de las veces tomamos la opción de no hacer nada cuando conocemos la voluntad de Dios o ir contrario a la voluntad de Dios, la decisión más sabia y más inteligente, pero también más difícil en el tiempo presente, es buscar la voluntad de Dios y hacerla en mi vida. Porque esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no te va a desilusionar, tus decisiones sí. La voluntad de Dios no va a hacer que te arrepientas en el futuro de haber decidido por ella. Tus decisiones y las mías, sí. La voluntad de Dios te va a dar gozo en el futuro cuando veas qué perfecto y bueno es. Nuestras decisiones, no. La voluntad de Dios te hará sentir pleno, satisfecho, completo. Nuestras decisiones y nuestros caminos, no. Por eso que se nos dice en Jeremías 29:11, hablándole a su pueblo, el Señor dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien, de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Sabes qué? Es impresionante cómo cambia la vida de una persona cuando se decide y se determina a buscar la voluntad de Dios y hacerla para su vida. Es impresionante. Y se ve en la persona. Se huele. Así como también se huele y se ve aquel que le da lo mismo o camina contrario a la voluntad de Dios. Hoy tal vez tú, mira, tal vez tú hoy estás en el momento en el que no hay tormentas en tu vida. Tú no decides ir en la voluntad de Dios, pero ves que tu vida continúa igual. No tienes tormentas, no hay crisis, no hay problemas, todo está en calma. Y tú dices: yo me tomo mi tiempo para seguir la voluntad de Dios. Cuando llegue el momento, lo haré. Y por momentos huyes de la voluntad de Él porque crees estar en control de tu vida. Y decir: bueno, nada está pasando, nada va a suceder. Hoy tal vez tu vida está en la tormenta. Ves que situaciones alrededor tuya se han complicado, situaciones que tú pensabas que estabas en el control, pero como tú sabes que estás haciendo lo incorrecto, empieza la vida tuya alrededor a desacomodarse, a salirse de su control. Estás en una tormenta, tal vez el día de hoy. Y tal vez hoy estás como Jonás, te echaste a dormir, creyendo que es algo común que le sucede a todas las personas. Pero es el comienzo que debe de alertarte que Dios te está llamando, que Dios te está sacudiendo. O tal vez hoy tú estás en la oscuridad. Hoy tal vez estás dentro del pez, en ese lugar donde dices: ya no tengo esperanza,
en ese lugar de muerte donde ya dices, ya no hay opción para mi vida. Tal vez tú digas, bueno, en esta área de mi vida ya todo está terminado. Y yo quiero decirte que sea cual sea el estadio que te encuentras hoy, tu decisión y la mía no debe de ser la de Jonás. Tu decisión y la mía debe de ser la de Cristo. La decisión que Cristo tomó estando en el momento de mayor oscuridad de su vida terrenal. Y eso se nos cuenta en Mateo 26, cuando dice que Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que pasar por ese sufrimiento. Si es posible, pasa por alto este momento. Pero Padre mío, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y así fue hecho. Y porque Cristo no huyó de la voluntad del Padre, es que hoy tenemos salvación para nuestras almas. Porque Cristo no huyó de la voluntad del Padre, más de 2000 años después, continuamos testificando de la gloria de nuestro poderoso Salvador que resucitó al tercer día de entre los muertos. El no hacer nada y huir de la voluntad de Dios te lleva al fracaso, al placer presente, pero a la frustración futura. Mas el tú acoger la voluntad de Dios, que en ocasiones o la gran mayoría es contraria a nuestra voluntad. Tal vez en el momento presente te dé dolor, tal vez en el momento presente no entiendas y te dé sufrimiento, pero al postrero le dará gloria a Dios y esa gloria de Dios resplandecerá sobre tu rostro, sobre tu vida y sobre el testimonio como hijo e hija de Dios que le está formando en ti. Porque Cristo Jesús no huyó de la voluntad del Padre. Él hizo todo lo contrario. Y ese es el mismo sentir que somos llamados nosotros a tener. El mismo sentir que nos pide Dios a través del apóstol Pablo en la carta a Filipenses capítulo 2. Esto debemos de conocerlo y es uno de mis pasajes o es mi pasaje preferido de la Biblia. Y dice, si haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por ese motivo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero preguntarte ahora, y con esto cerrar, quiero preguntarte directamente, ¿estás siguiendo la voluntad de Dios?
en aquellas áreas de tu vida donde Dios te ha dado a conocer su voluntad? ¿O estás haciendo de cuenta que no has escuchado nada y continúas como en tu vida siendo tú el amo y Señor? O tal vez estás yendo en oposición a la voluntad de Dios, sabiendo lo que debes de hacer, haces lo opuesto. Si es esa hoy tu postura, yo quiero rogarte que esa postura sea hasta el día de hoy. Que le ruegues al Señor que ponga un basta y que le digas: Señor, yo quiero conocer y caminar en tu voluntad, porque es buena, agradable, perfecta y produce toda clase de bien para mi vida. Que sea esta opción la que nosotros tomemos hoy. Yo quiero preguntarte, a partir de hoy, ¿qué opción tú vas a tomar? ¿Vas a abrazar la voluntad de Dios o vas a continuar siendo tú el amo y Señor, el dueño de tu vida? Si se te ha dado a conocer este mensaje, es porque el día es hoy. Así como Dios le dice a Jonás: Jonás, no mañana, levántate ahora y pregona en contra de aquella gran ciudad. Levántate ahora y ve a Nínive. Hoy, ahora, Dios te dice y me dice: levántate ahora y sigue la voluntad del Señor. Tal vez tú nunca le has rendido tu vida a Cristo. Tal vez tú eres alguien que cree en Dios y y se agrada en la casa del Señor. Pero tú nunca te has arrepentido de tus pecados y le has pedido perdón al Señor. Y quién sabe hoy no sea el día de tu oportunidad de nacer de nuevo y comenzar una nueva vida. Una vida libre de todo peso que nos asedia, el peso del pecado. Vamos a ponernos sobre